Ser podcast. Somos Toña Medina y Ángeles Oliva. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, Elvira Mínguez recuerda el frío de Valladolid, el impacto del libro El lobo estepario y cómo la radio reinaba en su casa al lado de su madre. Mi abuelo dijo en un momento determinado, ¿pero alguien se ha dado cuenta que esta niña está leyendo? ¿Sabes? Si yo debía de tener esos 4 años, una cosa así. Yo toda mi infancia, fíjate, tengo más recuerdo de estar con libros, de estar siempre leyendo. No tengo en ningún momento un recuerdo de no estar leyendo. Y la infancia la tengo construida, en mi recuerdo está construida fuera de casa, no en casa, ¿no? O sea, tengo un grupo de amigas en ese momento que éramos muchas y que incluso mi madre y alguna madre estaban embarazadas y se conocían. Entonces, tengo más, ¿sabes?, los recuerdos de fuera, ¿no? Esa niña que devoraba libros es Elvira Mínguez, actriz, directora y escritora. Recibió un premio Goya por la película Tapas. Ha publicado el libro La sombra de la tierra y ha dirigido la serie basada en la novela. Elvira Mínguez tuvo una infancia dura de puertas para adentro y se refugió en los libros y en el colegio. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Elvira Mínguez nació en Valladolid, el 23 de julio de 1965. Tenía un hermano 8 años mayor. Yo en principio iba a ser Laura, esa era la cosa oficial, lo que me dijeron. Pero en una comida, en la parte de atrás de una botella de estas, de las de gaseosa, vete tú a saber si... Menos mal que lo dieron la vuelta, estoy pensando, y era la Pitusa, porque me podían haber plantado eso tranquilamente. Pues se conoce Elvira en Valladolid, es más apellido. Bueno, no sé exactamente, debieron de leer Elvira como apellido del nombre de alguien, les gustó y decidieron que tiraban por ahí. Pero lo que te digo, o sea, que hubo suerte, pudo ser peor. Mi hermano tiene una sobredotación grande y tengo más recuerdos de él. O sea, quiero decir, en ningún momento era... Yo tengo la sensación como que no podía llegar a eso, ¿no? De alguna manera en casa él era el que tenía una inteligencia patapá, ¿no? Y venían los curas para hablar y le saltaban los cursos, le pasaban los cursos de 2 en 2 y todo esto, ¿no? Y entonces para mí era alguien que estaba ahí, al que yo adoraba en ese momento, pero era algo en lo que yo no me podía sentir reflejada en ningún caso, ¿no? Ni por edad, ni tampoco por cultura, ni por nada, ¿no? Cuatro de Marzo es un barrio de Valladolid ubicado entre el Paseo de Zorrilla y el río Pisuerga. El barrio se planificó para aliviar el grave problema de vivienda durante la posguerra. Está configurado con bloques lineales de diferentes alturas en ladrillo rojo y cerrado en sus extremos con 5 torres de 11 plantas. El nombre del barrio hace referencia al acto que se celebró el 4 de marzo de 1934, cuando las Jons se fusionaron con la Falange Española y así nació la Falange Española de las Jons. En 1959, Franco inauguró el barrio con sus 2.000 viviendas y el arzobispo lo bendijo, entre miles de ciudadanos que llegaron en autocares cedidos gratuitamente por las autoridades. Nosotros vivíamos en el 4 de marzo. En ese momento, el 4 de marzo en Valladolid era un barrio muy, muy humilde, ¿no? De gente trabajadora y en casa no sobraba el dinero para nada, ¿no? Tengo recuerdo de Reyes Magos y todo esto, ¿no? Donde, bueno, pues igual caía un estuche, ¿sabes? De pinturas y cosas así, ¿no? Elvira y sus amigas hacían la vida en el barrio y casi no iban al centro. Les parecía que estaba lejísimos, ¿no? Es que estaba lejísimos. Supongo, además, que con las piernas cortas de un niño, de una niña, pues más lejos. Sí, estaba lejos. O sea, entre el 4 de marzo y digamos, la parte más... no sé, civilizada, te diría, había un buen tramo. Después, evidentemente, con los años toda esa parte se cubrió y después, bueno, ya muchísimo más adelante pusieron el Corte Inglés, hicieron más puentes y todo esto, ¿no? Pero había 2 barrios, que era el 4 de marzo y un poco más alejado todavía del centro de la Rubia, que era aquello como el desierto del Gobi, ¿sabes? Estaba muy lejos, sí.
No, jugábamos mucho en la calle. Ese es uno de los pocos recuerdos, y lo voy a decir así, es uno de los pocos recuerdos agradables que tengo. Yo me acuerdo, para mí ahora recuerdo el momento del bocadillo, de la merienda, ¿sabes? O sea, las casas eran así, ¿no? Las calles no eran especialmente anchas, todos los balcones daban hacia la calle, ¿no? Y entonces aquello, ¿sabes? De fulanita, a merendar, ¿sabes? Las voces de las distintas madres que iban saliendo. Entonces subías a casa corriendo, cogías el bocadillo y volvías a bajar. La vida la hacíamos en la calle, ¿no? Con los amigos, sí. Bueno, con las amigas, quiero decir, con los amigos, no con las amigas. Yo creo que estaba todo bastante dividido, ¿no? O sea, había una cosa que eran los pijos y había otros que eran los macarras. Y quien cobraban eran los pijos y quien daban eran los macarras. Nosotros, por nivel social y económico y todo esto, obviamente éramos macarras, no éramos esto. Y yo sí recuerdo esas cosas, ¿sabes? Del cinto con la cabeza de león, con las piedras brillantes, ¿sabes? Las cabezas de león estas de metal y las melenas, todo eso. O sea, y recuerdo broncas y demás, ¿no? No, era mucha diferencia porque además, claro, en ese momento él estaba ya fuera, o sea, había pasado ya la adolescencia, estaba ahí. En Valladolid se ha utilizado el río Pisuerga como un lugar de baño y disfrute veraniego desde principios del siglo XX. Entonces, al lado de lo que hoy es la playa, se colocaban casetas de madera para poder darse un baño. Primero se hicieron para hombres, como la llamada el Niágara, y después para mujeres, como la llamada el Jordán. Las casetas desaparecieron al inaugurarse las piscinas Samoa en 1935, con lo que a partir de entonces había que pagar por bañarse o lanzarse a las bravas al río. En los años 50, el alcalde José González Regueral propuso la construcción de una playa. Las autoridades sanitarias lo desaconsejaban hasta que el vertido del alcantarillado no se alejara de la ciudad. Pero el alcalde no quiso escuchar las advertencias y en el verano de 1951 se inauguró la playa del Batán, con vestuarios, aseos, guardarropa y botiquín. Tuvo tanto éxito que hubo que ampliar las instalaciones. En 1953 se adjudicó la explotación de la casa de baños a un empresario que se comprometió a comprar trajes de baño, albornoces y corcheras salvavidas para luego alquilarlos para su uso. El ayuntamiento le autorizaba a vender bocadillos y refrescos. Cada vez iba más gente a la playa y se aprobaron normas para su uso, como la prohibición de llevar trajes de baño indecorosos y la persecución de las faltas de corrección y contra la moral. En esa época se nombró a El Catarro como vigilante del río y al boxeador Centella vigilante de la playa. Cada año había que reconstruir la playa, que cada vez tenía mayores instalaciones. En 1964, miles de bañistas abarrotaban las orillas. No solo eran de Valladolid, sino que también había turistas extranjeros, sobre todo franceses y alemanes. Se pedía constantemente ampliar instalaciones y traer más arena, que se consiguió a base de 18 camiones que hicieron 600 viajes desde Puente Duero hasta Las Moreras. El aspecto de la nueva playa, repleta de turistas, era tan espectacular que salió en el Universal de México. Todo esto ocurría en los años 60, durante la niñez de Elvira Mínguez, aunque todo eso a ella y a su barrio les quedaba muy lejos. El Pisuerga siempre ha sido un río bastante sucio, ¿sabes? Yo no tengo imagen. Y es verdad que en ese momento había una playa, ¿sabes? Por allí, la playa, pero claro, ya después, o sea, dijeron que no se podía bañar ni Dios porque se te podían caer los pies directamente, ¿no? Si te metías. Pero nosotros donde vivíamos no había, o sea, estaba el río y no había, quiero decir, no había márgenes de río, no había nada, estaba ahí todo, ¿sabes? Y en ese momento estaban empezando a construir, por ejemplo, el puente de la División Azul y todo esto. Y yo sí recuerdo estar por ahí, ¿sabes? Con las amigas y todo esto, metiéndote por las tuberías. No es un recuerdo bucólico pastoril, ¿sabes? Es un recuerdo de una ciudad o de un barrio, de una ciudad pobre, con tuberías, cemento, suciedad, ¿sabes? O sea, no lo recuerdo. Y por ahí andábamos. Entonces sí, bueno, para nosotros era
fíjate, me viene a la cabeza, yo estaba siempre llena de heridas, o sea, que me caía, me cortaba, ¿sabes? Por ahí todo esto. Y sí, pero no es que el río significara, o sea, no era algo que estuviera incorporado en nosotros, porque tampoco había una relación directa de ir a pescar o este tipo de cosas, no, era un canal, claro, muy grande, en el que estaban haciendo obras y cosas, y eso era lo que servía de juego, no el propio río, ¿no? Y es verdad que las casas además estaban de espaldas. Es que es lo que te digo, no había ningún paseo, no había nada, estaba ahí el río y ya estaba, no había nada asociado. La familia materna de Elvira Mínguez es de Villárdiga, un pueblo de Zamora. Allí se conocieron sus padres. A los pocos años de casarse, cuando ya tenían un hijo, emigraron a Alemania. 60, 61 o algo así, porque mi hermano ya había nacido y lo dejaron en casa de mis abuelos y luego se fueron para allá. Ellos vivían en Düsseldorf y fueron de forma ilegal, no es de los que fueron por los trámites legales, ¿no? Con el ministerio de migración y demás, sino que fueron de forma ilegal, tenían que entrar y salir por Holanda para poder sellar los papeles y todo esto. No estuvieron mucho tiempo, creo que estuvieron 1 año, 2 años, una cosa aquí y una cosa así, se vienen de vuelta. Lo único que yo recuerdo de esa experiencia es Kartoffeln, que era como se decía patata. A mí no me contaron nada más y lo que te digo, y fotos, alguna foto de algún parque y todo eso. Todas las cosas relativas a todo ese periodo es ahora cuando estoy tratando de indagar, ¿no? Pero en ese momento no era algo de lo que se hablara especialmente. La madre de Elvira Mínguez se llamaba Isabel Pérez. Todo el mundo la llamaba Sabela. Mi madre estaba enferma desde que yo era muy joven. Primero tuvo cáncer de pecho y después fue un lupus, cuando en ese momento además nadie sabía lo que era un lupus, había muy poquitos casos. Estuve ingresada durante muchos meses en Puerta de Hierro, en una planta especial que había y que estaba cerrada al público. Yo recuerdo solamente que pude ir a verla en 2 ocasiones y claro, lo que te encontrabas allí era surrealista, ¿no? Desde un hombre que llevaba muchísimo tiempo ingresado y de repente, ¿sabes?, había empezado los huesos como que se le habían empezado a cortar, bueno, unas cosas muy raras, y entonces mi madre la estaban tratando médicos americanos porque nadie sabía lo que era el lupus, ¿no? Y bueno, pues imagínate, pues ese ambiente. Yo tengo la sensación, ¿sabes?, siempre tengo el recuerdo que ella se marchaba, ¿sabes?, se la llevaban en un taxi. Y bueno, miraba así, ya no sabíamos si iba a volver, ¿no? O sea, esto era así, ¿no? Estaba jodida, muy jodida. Todo lo que ibas averiguando, pues ya está. Yo el recuerdo que tengo de mi madre cuando la operaron además la operación de cáncer de pecho en ese momento era una mastectomía a lo bestia, ¿no? Y no había en ese momento, la quimio que había era, yo qué sé, muy rudimentaria, ¿no? Entonces podía haber algo de radioterapia o todo esto, entonces tiraban a lo burro y tal. Yo tengo el recuerdo de mi madre de estar sentada en una silla de playa en la cocina porque prácticamente no podía dormir de los dolores y todo esto. Las manos de tu madre, ¿cuántas cosas han hecho por ti? Una hora en ellas, una joya que le hable de tu amor. La medalla de la madre. Mamá, ¿estás en casa? Sí, aquí. Mamá, ¿has vuelto? Sí, hija. Ya me han liberado del hospital. Qué largo se me ha hecho. Y a mí. ¿Te han puesto muchas inyecciones? Unas cuantas, hija. Pero no queda más remedio. Oye, ¿y tú cómo sabías que estaba en casa? He oído la radio. Papá no la escucha. Solo suena cuando estás tú en casa. Ay, mi niña. 2 semanas fuera de casa y mira lo que has crecido. Esto no puede ser. Me tienes que contar muchas cosas. Todo sigue igual, mamá. Aún así, habrás tenido exámenes, por ejemplo. He aprobado todo. ¡Qué bien! ¿Algún sobresaliente? Sí, en lengua. Papá me dio 25 pesetas por sacarlo. Muy bien. Mamá, ¿tienes que volver al hospital? No quiero que te vayas. De momento no. Pero ya sabes que cuando me pongo más malita tengo que ir. ¿Un día te curarás? Vamos a pensar que sí. Venga, te preparo la merienda. ¿Te apetece un bocadillo de paté? Vale.
Y para mí había algo era importante, que esto sí que lo he comentado, y de ahí nace también mi amor por la radio, ¿no? Porque de alguna forma, cuando la radio estaba encendida en casa, significaba que mi madre estaba en casa. Entonces eso significaba que las cosas más o menos uno podía pensar que iban bien. Cuando la radio no se oía en casa es que mi madre estaba ingresada, ¿no? Entonces yo no tengo, cuando algunas veces, ¿sabes?, se habla de canciones o de nanas o cosas así, yo no tengo ninguna nana, ¿no? Para mí el sonido de la radio significaba estar bien y estar segura, de alguna manera, ¿no? Pues mira, para mí era una especie de ser mitológico que después con los años, ahora, claro, yo entiendo que también fue construyendo ella, ¿sabes? Era una mujer bellísima, era una especie de valquiria, medía unos 75, una cosa así para esa época, muy grande, muy fuerte. Pero es lo que te digo, había ahí una cosa, ¿sabes?, como una especie de tótem, ¿no?, que era algo ahí como que era indestructible, ¿no? Y ella fue generando a su alrededor, visto desde ahora, no contemplado desde el prisma de ahora, yo creo que fue generando un mito alrededor de ella, el mito de la brujería, el mito de poder todo, estas frases de las madres de no, si hasta tengo que saber yo cuándo me voy a morir, todo esto, ¿no? Entonces se creaba siempre alrededor de ella, pero por parte de toda la familia, esta cosa, ¿sabes?, de oh. Que yo siempre interpreté como que había un conocimiento grande, como que la enfermedad también podía dar un conocimiento grande de uno mismo, ¿no? Si continuamente uno se está revisando qué es lo que le está ocurriendo, pues posiblemente ella sí era capaz de ver los cambios que podía estar sufriendo, ¿no?, su cuerpo. Yo creo que de hecho, o sea, mi madre tenía anécdotas pues de eso, estabas en casa y te decía abre la puerta y entonces el timbre todavía no sonaba y sí que estaban llamando. Y a mi hermano se fue a una excursión y ella no quería que fuera, y como mi hermano tenía sus problemas por saltar, o sea, por pasarle los cursos y tal, los curas querían que fuera y entonces ella se decía que no, y entonces se asomó a la ventana cuando se lo llevaron con una pelerina, esas chaquetitas cortas, ¿no?, que no tienen mangas, y lo trajeron al poco tiempo, ¿sabes?, con un brazo partido por no sé cuántos sitios, con gangrena. Fue generando, ¿sabes?, alrededor de ella esta cosa de brujería, ¿no?, que ella sabía todo. Que yo creo que de alguna manera, bueno, pues también le venía bien, ¿sabes? Yo creo que de alguna manera escondía ahí también sus propias frustraciones, fracasos y miedos, ¿no? Pero claro, todo eso contemplado, lo que te digo, muchos años, con todos los años de mi madre hace que murió, yo creo que unos 30 o más, ¿no? O sea que... Por el principio, Elvira Mínguez, Cadena SER. El padre de Elvira Mínguez era administrativo en la empresa Montajes Nervión. Para mí montaje, o sea, el Nervión lo único que significaba era que nosotros no teníamos vacaciones en verano. Eso era básicamente lo que significaba. Entonces, para mí la traducción era que tenía que estar en ese barrio, en esa calle, en ese barrio de Valladolid sola, porque todas las amigas habían marchado y nosotros las vacaciones, las pocas que teníamos o cuando se podía, pues era en invierno siempre, no en Canarias, porque era el único sitio que hacía bueno. Para mí esa era toda la relación que yo tenía con la empresa de mi padre. Que era por clima, era cuando se podían hacer las grandes obras industriales, ¿sabes? Entonces montaban fábricas o cosas de estas, ¿no? Y entonces por clima era cuando lo podían hacer mejor. Y en invierno, pues como había menos obra, pues entonces era cuando se podían salir. El primer verano fuera de la ciudad que pasó Elvira con su familia fue en el Hotel El Montico, a escasos 30 kilómetros de Valladolid. Estaba en Tordesillas, sigue existiendo el Montico, y ahora y es una urbanización así bastante como pintona y tal de Valladolid. Pero sí, me acuerdo. Pero fíjate cómo estaría mi cabeza, es que realmente es la leña, ¿no? ¿Cómo estaría mi cabeza? Que el recuerdo que tengo del puñetero hotel ese y de esas vacaciones era que por la noche en las farolas esas enormes que había se estrellaban todos los bichos volando. ¡Bum! Se atraía la luz y ¡bum! O sea, ese es el recuerdo que tengo. O sea, te puedes imaginar cómo, dónde ponía yo la atención, ¿sabes? O sea, para mí era... Entonces, vagamente recuerdo que había piscina en el hotel, vagamente recuerdo que estaba rodeado de pinar, estaba metido dentro de un pinar y tal, pero mi recuerdo sobre todo eran las bofetadas que se metían unos bicharracos gordos volando por la noche, ¿sabes? Que iban directos a las farolas. O sea, no, debía de ser muy bueno, los pobrecicos. Mi padre se movía en taxi cuando había un hombre que tenía un taxi, se llamaba Ángel, muy amable y era de alguna manera como de casa, ¿no? Ángel estaba cuando mi padre tenía que ir
a pagar operarios o cosas de estas, o hacer viajes más largos por obras y demás. Siempre viajaba con Ángel. Intentó sacarse el carné una vez, pero coincidió que vio en la carretera un accidente gordo y no continuó con ello. Entonces no hemos tenido coche en casa. Hola, Elvira. Hola, Emilia. Ya me extrañaba no verte por aquí. Estaba ayudando a mi madre. Te traigo estos libros para devolver. Muy bien. Anda, es verdad que te llevaste Peter Pan. ¿Te ha gustado? Mucho, me ha encantado. Me gustaría ser Wendy. Buah, a mí, Campanilla. ¿Te imaginas poder volar? Sí. Es muy gracioso que la niñera sea un perro. ¿Y qué querrías hoy, Elvira? No sé. ¿Qué te parece algo de los 5? No los he leído, ¿están bien? Sí, están muy bien. Son 4 amigos y un perro que resuelven misterios. Vale. Mira, aquí te traigo lo que tengo. ¿Cuál me recomiendas de todos? Yo que tú los leería en orden. Este es el primero, Los 5 y el tesoro de la isla. Vale, tienen buena pinta. Gracias. Pues llévatelo. Yo creo que te puede gustar. Vale, me lo llevo. Muy bien. Déjame tu carné, que lo apunto. La primera biblioteca móvil comenzó a funcionar en Gran Bretaña en 1859. Era un vehículo tirado por un caballo. En 1918 se creó en Estados Unidos el primer bibliobús propiamente dicho, en un camión. Le siguieron Japón, Bélgica, Pakistán y una larga lista de países que se contagiaron con una iniciativa que revolucionó el mundo de las bibliotecas. Aún subsisten en el mundo bibliotecas transportadas por animales, como la biblioteca móvil que recorre el desierto en Kenia con una caravana de 3 camellos que lleva libros a los grupos nómadas del desierto, o la biblioteca elefante en Tailandia, o el burro móvil guiado por un profesor de literatura que lleva años transportando libros en una región del norte de Colombia. El primer bibliobús en España fue creado en 1938 por la Generalitat de Cataluña como un servicio bibliotecario para los soldados del frente, algo completamente novedoso en la España de la época. Su inauguración fue incluso recogida por el Nodo. En 1953 se inauguró un servicio de bibliobuses o bibliotecas públicas móviles en Madrid. Tenía varias rutas por la periferia de la ciudad. Los bibliobuses se diseñaron a partir de prototipos que circulaban por el extranjero. Tenían un remolque donde llevar la colección de libros, un sistema de doble puerta y transportaban ya entonces equipos audiovisuales. Los bibliobuses siguen funcionando hoy y llevan libros, conexión a Internet, préstamo de películas o música y actividades de animación a la lectura. Entonces el sábado para mí era el día más bonito porque había en ese momento lo que ahora se llaman bibliobús, en ese momento se llamaban de otra manera, y llegaban a un parque cercano de casa, un parque, por llamarlo de alguna forma, a una plaza desangelada que había por ahí, y entonces aparcaban ahí y tenías la oportunidad de eso. Yo me recuerdo ir con mi carnet e ir a pedir, ¿sabes?, allí los libros de los 5, los libros de no sé qué. Entonces pedía uno rápido, me sentaba en el banco, me lo devoraba y antes de que se fuera el autobusillo para poder pedir más, ¿no? Entonces yo el recuerdo con los libros lo tengo asociado siempre como el sitio donde yo estaba, donde yo me refugiaba, ¿sabes? Y todo esto. La gran pasión de Elvira Mínguez de niña era la literatura. A ella tiene ligados los momentos buenos de su infancia. En su casa los libros estaban presentes. Sí, en casa se leía bastante. Había libros de todo tipo, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo de colecciones, fíjate, pues El caballo blanco, cosas de estas, había libro de todas cosas. A mi padre gustaban mucho, me vienen ahora, recuerda muy bien esto porque me vienen recuerdos, le gustaban mucho las cosas de los ovnis y todo este tipo. Yo recuerdo que yo leía absolutamente todo, o sea, yo enganchaba y leía, ¿no? Sí, pero sí había. Mi madre no leía tanto. Mi hermano sí leía bastante y mi padre leía también mucho. Y yo, pues, de rebote, supongo. El lobo estepario de Germán Hesse se publicó en 1927. Se basa en parte en la biografía del autor, que luchó contra la depresión durante toda su vida. La desesperanza y la desilusión que le produjeron la guerra y varias desgracias personales se convirtieron en el tema principal de su obra.
Hesse escribió El lobo estepario con 50 años, en una época de aislamiento y crisis. Es una historia de soledad, introspectiva y compleja. Hermann Hesse, autor también de libros como Bajo las ruedas, Siddhartha o Demián, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1946. El lobo estepario me marcó. Lo leí además muy joven y Peter Kamenskih, o sea, leí lo primero El lobo estepario y después ya entré con Hesse, ¿sabes? Todo de seguido. Sí, lo recuerdo, fíjate que pienso en ello y me viene un recuerdo gris, ¿sabes lo que te digo? Como, era una concepción de la existencia, ¿no? Y todo eso como muy, muy oscura, muy así. No es el recuerdo que tengo, pero sin embargo que me marcó mucho. Elvira Mínguez fue siempre al colegio La Anunciata, que tenía también internado y una finca deportiva propia. Elvira participaba en actividades al aire libre, cantaba en el coro y hacía deporte. Tengo buenísimos recuerdos, buenísimos. Para mí el colegio es lo que te digo, después de salir de casa y marchar al colegio a mí me encantaba. Yo estaba deseando que llegara septiembre. Me gustaba todo el ritual de los libros, de forrar los libros, del olor de los libros y todo eso. Me gustaba además todo lo que había. Es verdad que estaba la mayor parte del tiempo en el despacho de la directora porque estaba montándolas continuamente, ¿no? Pero para mí era era mi casa. Esa sí que era mi casa realmente, ¿no? Claro, me sentía segura. La amenaza en casa era mi padre, entonces yo salía de casa, se acababa la amenaza, ¿no? Y allí estaba protegida, sí. Lo que te decía antes, en casa no había mucho dinero y entonces, no había. Y entonces íbamos con hacía tanto frío en Valladolid, llevábamos siempre los leotardos de lana y todo esto, y por la razón que fuera, yo siempre tenía en el pupitre, la silla mía tenía una punta, y entonces llegaba a casa siempre con el leotardo roto, y mi madre me reñía, pues cámbiate de silla, no sé qué, y recuerdo, ¿sabes?, dentro de esta cosa de animal, así, me acuerdo una de las veces que yo lloraba y yo decía, me cambio de silla, pero siempre aparece la silla, y no sé qué, y mi madre entonces zurcía, ¿sabes?, con el huevo este de madera, zurcía el leotardo y tal, y yo volvía otra vez con él. Entonces me acuerdo una de esas veces, ¿sabes?, que estábamos en clase y se abrió la puerta y yo miré así hacia atrás y vi a mi madre en la puerta de la clase, alta, muy grande, llevaba una bolsa de estas de rafia, ¿sabes?, o de plástico, no me acuerdo qué sería, de rayas, verde con rayas. Y entonces hizo así, no dijo ni buenos días, miró así, me localizó, llegó hasta mí, me levantó así por las axilas, me dejó de pie, sacó un martillo de la bolsa y machacó el clavo que me estaba jodiendo los leotardos, me volvió a sentar y se marchó. Tengo más recuerdos de este tipo de cosas, ¿sabes?, con el colegio en relación con ella, más que de ninguna profesora. Había una monja, visitación, que era muy maja, luego había había mucha trastornada, mucha. Había una de música que enganchaba y metía unas hostias como panes, pero además con el instrumento que fuera, te dejaba la pandereta clavada. Y ahí había una muy mala, especialmente mala, una monja muy guapa, joven, la hermana Agustina, eso era un demonio, coño. Y había una niña regordeta así, ¿sabes?, que llevaba dos coletas así, ¿sabes?, como si fuera una vespa. La enganchaba por detrás, y luego se las hacía la capulla, ¿sabes? ¿Qué te pasa, Elvira? ¿Por qué lloras? Nada. Nada no, hija. Si lloras, algo ha pasado. Es que la hermana Agustina me ha pegado. ¿La hermana Agustina? ¿La joven? Estaba hablando con Alicia en la clase y me ha pillado. Le pega a todo el mundo, mamá. No te preocupes, hija, no te va a volver a pegar. ¿Cómo lo sabes? Voy a ir a hablar con ella. No, mamá, no vayas. Me va a coger manía. Peor es no decirle nada. Entonces te volverá a pegar seguro. Esta gente funciona así. Hay que pararles los pies. Le digo que quieres hablar con ella. No te preocupes, ya apareceré yo por el colegio. Y ahora ven, vamos a lavar esa cara y a quitar esas lágrimas.
¿Por qué hay profesoras que pegan, mamá? No lo sé, hija. Pensarán que así las respetáis más, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que solo pegan los cobardes. Entonces la hermana Agustina es cobarde. Para mí, sí. Y a mí me pegó solo una vez. Y entonces llegó mi madre. ¿Sabes? Y yo me acuerdo mi madre engancharla, ¿sabes? De aquí, de la pechera, la levantaba, ¿sabes? La levantó así. Yo recuerdo ver los piececitas de las monjas. Ahí entonces la puso así y le dijo, esta es mi hija, si vuelve a llegar un día llorando porque la ha pegado, vengo y se encuentra usted conmigo. No me volvieron a pegar jamás en el colegio, pero era la única, ¿eh? Todas de allí caían hostias como panes, lo que te digo. Fue, por ejemplo, en el colegio donde empecé. Yo tengo mucha afición a los puzzles, me encantan. Y ahí fue donde empezó. Me acuerdo que tenías que hacer las tareas muy, muy rápido para poder ir a hacer un puzzle, ¿no? Y cogías las almohadas estas que tenían la forma de las rodillas ahí, entonces cogías y empezabas a hacerlo. Tengo recuerdos de eso, ¿sabes? Siempre buenos, la verdad es que siempre buenos. Por el principio, Elvira Mínguez, Cadena SER. Para todo el mundo fuera era un hombre simpático, amable, muy inteligente, y lo era muy inteligente. Y bueno, fuera era un hombre pues aparentemente espléndido. Dentro de la casa pues las cosas no funcionaban igual. Claro, y ya estaba, ¿no? Mi madre tenía frases de estas lapidarias como que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, los trapos sucios se lavan en casa. O sea, la relación no estaba construida fuera, ¿no? Era como que lo que pasaba entre ellos, yo no creo que se quisieran, francamente. No creo que se quisieran. Había cordialidad, pero claro, es que todo lo que estaba por debajo, pues se estaba cociendo ahí una me estoy refiriendo, o sea, yo sufrí abusos sexuales por parte de mi padre desde muy, muy niña, pero muy, muy niña, ¿no? Y tengo diagnosticada amnesia infantil y yo he estado muchos años en tratamiento y en terapia y todo eso. Entonces, claro, todo eso, o sea, yo desde ahí entiendo también la enfermedad de mi madre, entiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, todo era turbio y era sucio, ¿no? Y entonces, claro, no puede existir una buena relación, ¿sabes? Cuando hay algo de eso. Siempre en todos los abusos, en la cuestión de los abusos, además, la figura materna es un elemento siempre muy, muy peliagudo, porque, claro, uno se plantea hasta dónde saben, qué saben, y no. Y yo no me creo que una madre no sepa. Estoy convencida que una madre sabe. Calla. Bueno, pues puede callar evidentemente por muchas cosas, ¿no? Pero calla y sabe. Entonces, no lo sé. A mí no lo sé. No había broncas, yo no recuerdo broncas, no había voces, pero claro, sí era todo por debajo, ¿sabes? O sea, no hacía falta nada de eso, era todo por debajo, claro. La violencia sexual contra la infancia es una realidad que no se recoge en cifras en nuestro país. Las instituciones jurídicas no dan datos concretos. No hay manera de saber quiénes son los denunciados, quiénes interponen las denuncias y cuántas acaban en condena, sobreseimiento o absolución. Aun con estas dificultades, las estimaciones del Consejo de Europa señalan que 1 de cada 5 niñas y niños sufren violencia sexual, y hay estudios que elevan la cifra a 2 de cada 5 para el caso de España. Los datos del Ministerio de Interior señalan que un 97% son cometidas por hombres y un 83% sufridas por mujeres, pero no ofrece datos sobre el tipo de relación entre el agresor y la víctima. Según la macroencuesta de violencia contra la mujer de Save the Children, la mayoría de los agresores a niñas, niños y adolescentes proceden de su entorno cercano,
Cuando se trata de violencia sexual en el ámbito familiar, en el 24% de los casos el agresor es el padre, el 18% es la pareja de la madre y el 12% el abuelo. Según las ONGs dedicadas a la infancia, solo se denuncian entre un 10% y un 15% de los casos. Según Save the Children, más de un 70% de los casos que se denuncian acaban en sobreseimiento, es decir, que no pasan a juicio. Se considera que no hay indicios suficientes para probar la violencia machista o que haya sido cometida por el denunciado. Bueno, esto siempre, claro, yo ahora soy ya capaz de hablarlo después de tantos años, y te digo, muchos años de terapia y de tratamiento y tal, yo soy capaz de hablarlo sin que haya nada. Me tiembla un poco todavía, ¿sabes? Porque la cuestión de la culpa, la cuestión de todo esto, ¿sabes? Es algo, y yo ha sido algo que nunca he querido tampoco hacer bandera. Creo que cada uno, en la novela evidentemente en La sombra de la tierra está ahí, ¿no? Y cada vez cuando hice una gira grande con la novela y tal, ¿no? Y te encuentras con gente que se te acerca y tal, y hablas, ¿sabes qué pasa? Hay un momento donde lo notas, hay una cosa en el fondo del ojo, hay una tristeza, hay un carácter melancólico, desde ahí entiendes. Luego Estepario, Peter, ¿sabes? Entiendes, ¿no? El refugio en los libros, claro, entiendes muchísimas más cosas. Pero es verdad que el tema de los abusos es algo que se sigue sin hablar. O sea, es la sombra esa, ¿no? O sea, lo queremos meter debajo porque en realidad es meter una patada en el pilar de esta sociedad que es la familia, ¿no? Y donde cuando la mayor parte de los abusos sexuales son intrafamiliares y se producen en el seno de la familia y son además los principales referentes, porque hay tanto madres como padres, o sea, se dan las dos cosas y los números son espeluznantes y a día de hoy siguen siendo espeluznantes, pues claro, cuanto menos se hable de todo esto es mejor, ¿no? Así estamos todos muchísimo más tranquilos y somos todos estupendos y maravillosos, ¿no? Es que significa además, claro, es que es pegar todo, ¿no? O sea, si una mujer intenta denunciar eso en su propia familia es que se tambalea todo, entonces mejor calla, no digas nada, olvida, te digo frases que a mí me han dicho, o sea, olvida, ya está, ¿para qué vas a remover eso? Ya eso forma parte de otra cosa, pero con amigas, o sea, yo he perdido amigas precisamente porque la respuesta ha sido esa, no, ni olvido ni perdono. Y ni quiero olvidar. Y a mí luego cuando me vienen con la cosa esta de no, hay que perdonar por el bienestar propio, no sé qué. Los cojones 33. No hay que perdonar. Te arruina la vida. Directamente te arruina la vida. O sea, es una cosa que es lo que te digo. Aprendes a gestionar el dolor y aprendes a convivir con todo eso. Pero te han arruinado la vida. ¿Qué coño vamos a perdonar? Nunca. Ni debemos ni... Bueno, quiero decir, haya cada uno lo que le venga mejor, ¿no? Yo tengo muy claro que ni olvido ni perdono. Bueno, olvido dentro de lo que puedo, porque ya te digo que tengo la amnesia infantil, ¿no? Fíjate, de las cosas bonitas que a mí me ha pasado con la novela, sin duda, y la crítica ha sido muy buena y todo esto, pero de verdad que ha sido el estar en todos los sitios donde he estado. Todos los sitios había 2, 3 personas que se me acercaban. Y me decían... Gracias, porque esto hace que no nos sintamos solos, porque te sientes muy solo. Porque lo que estás pensando y lo que estás sintiendo y lo que estás viendo y lo que estás viviendo, no puedes hacer nada con ello. Porque es ponerte en contra de todo. Entonces, de repente, cuando además empiezas con ya personas mayores, que sean, evidentemente con la novela, o sea, son personas mayores, y lo que se ha producido es una retraumatización, porque se han encontrado con especialistas que además les han dicho que si no hay recuerdos, como a mí me decían, no ha pasado, te lo has inventado. ¿Sabes? Porque como no tengo recuerdos, porque tengo amnesia, pues entonces, no, te lo has inventado. Y decías, hostia, macho, es que... Entonces se produce una retraumatización y los propios... Bueno, ahí hay una merda importante por negar la evidencia y porque esto es una cosa que debería salir y empezar a proteger a los niños, claro. Los abuelos maternos de Elvira Mínguez eran de un pueblo de Zamora. Con la familia paterna no tuvo ningún trato. Nacieron en Villardiga. Villardiga es un pueblecito muy pequeño de la provincia de Zamora, de la comarca del Pan, que está cerquita de Villalpando, pero bueno, estos no eran ni siquiera... Yo creo que mi abuelo era como el cuidador de una finca o algo así, entonces no vivían en el monte directamente, ¿sabes? O sea, estaban como alejados también del pueblo, ¿no?
Vivían ahí como, bueno, pues como se podría vivir en esos años, que no sé cómo sería muy bien. O sea, todos se trasladaron a Valladolid. O sea, yo a mis abuelos ya les recuerdo viviendo en Valladolid, en un barrio que se llamaba San Pedro Regalado, se llamaba. Entonces ya les recuerdo viviendo allí a todos. Yo de Villardiga nada, no conozco nada. Con mi abuelo mucho, pero con mi abuela menos. Era una mujer rara. Claro, yo ahora mismo, ¿sabes qué me pasa, Toña? No sé también hasta qué punto yo cojo y traduzco todo como personajes, ¿no? Y entonces ya fabulo y tal. Yo me imagino a la abuela Amparo, que era como la llamábamos, no se la llamaba tía abuela ni nada de esto. Yo la imagino siempre como una mujer muy celosa. O sea, mi abuelo se entera de que mi abuela, Juventina, tenía un hijo por ahí. Son estas historias maravillosas de las familias, ¿no? Entonces es como que se funde toda la fortuna de la familia. Fortuna. Averigua tú lo que sería fortuna. Pero bueno, como que se funde lo que tuviera, se casa con la otra y como que a la otra le da una vida de mierda directamente, ¿no? Entonces yo me imagino a esa mujer llena de celos y de alguna manera también y de frustración y todo esto. Entonces no era una mujer, no era una mujer amable. ¿Sabes lo que te digo? Era un gesto adusto, feo, no era una mujer especialmente amable. ¡Elvira! ¡Mira quién ha venido a verte! ¡Hola! ¡Abuelo! Vengo con 2 amigos. ¡Has traído a tus perros! ¡Qué bien! Mira, Rufo se tumba para que le rasques la tripa. Sí, le encanta. Y mira lo que hace ahora. Pero papá, no te tires al suelo, que ya no eres un chaval. Bueno, luego me ayudáis a levantarme, no te preocupes. Y te vas a manchar entero, con lo trajeado que vienes. Mira, mamá, le chupa toda la cara y se le pone encima. Pues esto lo hace todas las mañanas. Es mi despertador peludo. Y Princesa está muy quieta. Ay, Princesa está muy mayor. Ya del paseo hasta aquí se queda agotada. Bueno, ¿y tú qué, Elvira? ¿Qué tal estás? Bien. ¿Sigues leyendo tanto? Se pasa el día con un libro en la mano. Te he contado que con 4 años ya sabías leer. Estábamos aquí mismo, en el cuarto de estar, y de repente te oí leer en voz alta y se lo dije a todos. Nadie se había dado cuenta. Sí, abuelo, me lo has contado muchas veces. Ay, es que eres muy lista. Estos perros igual necesitan un poco de agua. Están con la lengua fuera. Yo les traigo el agua, mamá. ¿Quieres algo, abuelo? De momento no, gracias. Mi abuelo vivía en San Pedro, era cazador y entonces siempre era un hombre muy, muy, muy elegante, para esa época además muchísimo más, ¿no? Y venía caminando desde San Pedro Regalado hasta nuestro barrio, que yo no sé cómo estaría, o sea, muy lejos, estábamos de un extremo a otro de Valladolid, venía siempre andando con los perros, ¿sabes? Llevaba siempre los perros, y entonces para mí esa figura, ¿sabes? De con el sombrero, el chaleco, la americana, ¿sabes? Pim pam que llegaba y tal, y era muy atractivo el abuelo, y era como, ¿sabes? Verle llegar y creo que de toda mi familia es al que más cariño tengo, ¿sabes? Así de recuerdo, sí. Por el principio, Elvira Mínguez, Cadena SER. Los padres de Elvira la dejaban en un cine en el barrio de al lado de casa cuando tenían recados que hacer, y otras veces iba con ellos. Su primera inmersión en el cine fue el Spaghetti Western en sesión continua. Recuerda especialmente ver El bueno, el feo y el malo muchas veces. Sergio Leone rodó en 3 años una trilogía que cambió la manera de hacer western. La primera película fue Por un puñado de dólares, en 1964. Un año después, La muerte tenía un precio, la más exitosa de la trilogía. Y en 1966, El bueno, el feo y el malo, una película de acción en la que se combinan mito y realismo. Clint Eastwood es el bueno del título, un cazarrecompensas callado y confiado que se une a 2 pistoleros para encontrar el oro enterrado. Leone la rodó como las 2 anteriores, los exteriores en España y los interiores en los estudios Cinecittà en Roma. En España se utilizaron parajes de Almería, Madrid y Burgos. Ennio Morricone hizo la banda sonora de las 3 películas de la llamada trilogía del dólar. El tema principal se asemeja al aullido de un coyote. El bueno, el feo y el malo es la última de las 3,
pero en realidad es una precuela. En la escena final de la película aparece un cementerio que se instaló en Santo Domingo de Silos, en Burgos. Lo construyó el ejército, los soldados que hacían la mili, y lo hicieron de verdad, con empedrado y con tumbas. Además, los soldados y también los lugareños hacían de extras. Ese cementerio se llamaba Sad Hill y en 2014, en el 50 aniversario de la película, un colectivo decidió reconstruirlo mediante un crowdfunding que enseguida consiguió el dinero para hacerlo. Actualmente el cementerio se puede visitar. El spaghetti western y sobre todo el cine de Sergio Leone han sido referencias fuertes para Tarantino y también lo fueron para Elvira Mínguez. De antes, en el barrio aquel que te digo que estaba un poquito más allá, había un cine de estos de sesión continua. El cine La Rubia. El barrio era La Rubia y el cine yo creo que era el cine La Rubia. Y allí yo, el primer recuerdo que tengo, claro, con la novela, ¿sabes? A mí me decían y ahí hablaban, ¿no? Los santos inocentes. Claro, es muchísimo más simple todo. Yo me acuerdo que me tragaba porque era sesión continua y entonces la muerte tenía un precio por un puñado de dólares, el bueno, el feo y el malo, ¿sabes? Bud Spencer y el otro, ¿sabes? Bueno, y era como una y otra con la naranja mecánica, ¿sabes? Con los ojos así. Yo no sé si mis padres me dejarían allí, ¿sabes? O algo de eso, me llevaban y me soltaban allí y ahí estaba sentada, ¿sabes? Mamando todo esto. Sí, bueno, yo creo que era otra manera de evasión, ¿no? De evadir. Supongo que galletas con chocolate, me están viniendo cosas así, ¿sabes? Como que posiblemente el bocadillo de paté, ¿sabes? Este tipo de cosas, claro, era lo que había. Sí, claro, sí. Ahora, también te tengo que decir una cosa, sé que lo que voy a decir es horrible, pero lo rico que te sabe cualquier cosa en el cine. Yo luego protesto, me cago en la mano, no se podrán ir a tomar las puñeteras, las palomitas, todo esto no lo entiendo. Entiendo mucho más que un tipo se saque un bocadillo y lo coma en el cine, ¿sabes? Que viendo una buena película que esté con las palomitas, lo entiendo mucho más. Haberse criado en Valladolid ha grabado el frío en la memoria de Elvira Mínguez. Infancia y la vida, o sea, si hay una estación que odio profundamente es el verano. Así, o sea, yo si el verano no existiera, yo sería feliz toda mi vida. El frío estoy, digamos, condicionada genéticamente a gestionarlo, a saber gestionarlo. El verano no, yo me muero directamente, ¿no? Yo la nieve, de hecho, la vi la primera vez, yo creo que en Salamanca o aquí, creo que en Salamanca fue la primera vez. Bueno, ya había, porque yo no he ido, hasta muy mayor no he ido a la nieve. Para mí era todo helar. Sí tengo recuerdo, fíjate, siendo muy pequeña, una helada de esas terribles, que me acuerdo, mi padre se empeñó en ir a la oficina. Y mi madre le decía que no se podía salir de casa por el hielo, no sé qué, y entonces se puso... Nada, yo me acuerdo que estábamos en la ventana, en el balcón, así, mire, vivíamos en un segundo. Y entonces estábamos mirando así, mi padre ponía un pie en la acera y ¡buah! Se pegaba unas hostias como panes, ¿sabes? Se pegaba un resbalón y ¡a las patas arriba! Acabó intentándolo con cuerdas en los zapatos, ¿sabes? Y todo eso. Y no había manera, no se podía caminar de la cantidad de hielo que había. Entonces, nieve como tal, hasta mucho más tarde no la he visto. Elvira Mínguez buscó la manera de irse de casa en cuanto pudo. Bueno, yo empecé en el cine realmente. Yo lo que quería era marcharme de casa como fuera. Ya te estoy hablando ya con más años. Entonces, del grupo de amigas, varias se habían ido a hacer farmacia a Salamanca. Yo busqué una carrera que no hubiera en Valladolid para poder marcharme también a Salamanca. Entonces, farmacia a mí se me daba fatal, la química y todo eso. Y yo dije, Bellas Artes. Entonces empecé con una amiga a dibujar, me enteré que era una de las pruebas era un busto y luego otra libre de color, y entonces con el busto me iba con una amiga que estaba estudiando arquitectura a dibujar esculturas en los portales de Valladolid y tal, en las casas estas señoriales y no sé qué. Y llegué a Salamanca y efectivamente era un busto, pero era de caballo, con lo cual no tenía ni puñetera idea de por dónde iban las proporciones, ni estaba ahí con el lápiz mirando para... Nada. Me di cuenta que iba a suspender. Yo fíjate que ahora soy capaz de ver que mi madre es que había un empuje para que me fuera, ¿sabes? De alguna manera, ¿no? Y entonces me matriculé en biológicas, ¿vale?
que no había en Valladolid. No fui jamás a la facultad, me quedaba por el camino jugando al mus, al futbolín, en fin, haciendo las cosas que tuviera que hacer. Pero había un chico allí que me gustaba mucho y que no me hacía ni caso, y él hacía teatro. Y entonces, para ver si me hacía algo de caso, pues empecé a empaparme de Stanislavski, él no sé qué, todo, me empapaba de todo, ¿sabes? Para ver, y nunca, bueno, aquello lo único que conseguí fue que me interesara todo esto. Elvira Mínguez tiene un mensaje que enviar a la niña que fue. Después de todos estos 60 años de existencia, lo que le diría a mi niña es: lo has hecho bien, sin más. Eso, sí. Hemos sobrevivido con las cartas marcadas de entrada y no es poco. O sea que sí, lo ha hecho bien, sí. Por el principio, Elvira Mínguez. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnicos de grabación, Alicia Fernández, José María Sendra y Alberto Gómez. Interpretación, Alicia Merino, Javier Laorden y Chupi Llorente. Con la colaboración especial de Petra de Miguel. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.